Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gran alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Felices Pascuas, si no nos hemos visto antes. Celebramos este domingo de Pascua, segundo o divino domingo de la Divina Misericordia. Sabéis que el Papa Juan Pablo, pues en vista de lo que había entendido Faustina Kowalska, ¿no?, una religiosa polaca, en este domingo unas revelaciones había tenido de la misericordia de Dios, etc. Y este domingo pues el Papa lo dedicó a esta fiesta. Todos los días, ¿no?, mucha gente reza la coronilla a las 3 de la tarde, la hora de la Pasión, la coronilla de la Divina Misericordia, en Radio María todos los días, etc. Y entonces pues este día nos recuerda a esta misericordia que también la hemos cantado en el Salmo responsorial, porque es eterna su misericordia. La misericordia es que Dios ha hecho algo por ti, ha hecho algo por su pueblo, ha hecho algo por Tomás, ha hecho algo por los incrédulos. En vez de reprocharles, ¿no?, en vez de llamarles la atención, de corregirles así, ¿no?, la corrección del Señor es la misericordia, la misericordia. Y entonces a nosotros nos alegra. Y el Salmo ya lo decía, que lo diga la casa de Israel, la casa de Aarón, que lo digan los fieles del Señor, los que temen al Señor. ¿Qué cosa? Eterna es su misericordia. Y así el pueblo de Israel va siempre con esta muletilla, porque es eterna su misericordia. Y ahí está pues el Salmo también, cuando habla que nos hizo salir de Egipto, porque es eterna su misericordia, porque abrió para nosotros el Mar Rojo, porque es eterna su misericordia, porque abrió caminos en el desierto, porque es eterna su misericordia. Cuando el hombre, ¿no?, reconoce, se da cuenta de su miseria, ¿no?, pues entonces se acoge a la misericordia de Dios, la misericordia del corazón, la miseria nuestra, entonces se unen y aparece entonces la bendición, la exultación, la alabanza.
a Dios. Hoy en la primera lectura ya nos habla de la comunidad cristiana, la comunidad primitiva, la comunidad de Jerusalén. Dice, los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma. Este lema lo tenía también Juan Pablo II con sus amigos de juventud. Siempre se reunían y cuando se despedían, pues se decían así, un solo corazón, una sola alma. Pues esa es la imagen de la comunidad cristiana. Y entonces eso, tener un solo corazón y una sola alma, pues dice, nadie llamaba propio a lo suyo, sino que lo tenían en común. Y entonces todos miraban con mucho agrado y entre ellos no había necesitados. O sea que tener un corazón y una sola alma, pues da unas características peculiares a la comunidad cristiana, que se reúne en el nombre de Jesucristo para celebrar los misterios del amor de Dios. La segunda lectura nos habla aquí San Pablo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todos los que creemos en Dios, por medio de Jesucristo, al ser hijos de Dios, somos hermanos. Entonces, estamos llamados a creer al hermano, a no juzgarlo, a no condenarlo, a no maltratarlo, sino todo lo contrario, a creer en el hermano, no dudar, porque vemos en el Evangelio cómo hay una comunidad, la comunidad de los discípulos, la comunidad de los discípulos no habla de los apóstoles, aunque estaban allí solo 10, los apóstoles, pero habla de discípulos. Y estaban los discípulos, pero algo pasa en esta comunidad que acaba de nacer. Ya Jesucristo ha resucitado. Muy de madrugada, cuando todavía era de noche, va María Magdalena corriendo al sepulcro para estar allí, porque está todavía que no entiende, que no comprende cómo es posible que aquel que ha encontrado el amor de su vida en Jesús lo hayan crucificado, a esta persona tan buena. Y muy de madrugada, cuando todavía era de noche, María Magdalena va al sepulcro y entonces encuentra la piedra rodada y no da crédito a lo que está viendo. Entonces se va corriendo. ¿A qué? A decir a los discípulos, a Pedro y a Juan, oye, que no está el maestro, que nos lo han robado. Y va Pedro y Juan corriendo al sepulcro. También ven la piedra movida, las vendas y el sudario, unos a la cabecera y otros a los pies, y a Jesús no lo ven. Después vuelve a la Magdalena y ve 2 ángeles y se encuentra con el resucitado. ¿Eres tú?, le decía, creyendo que era el jefe del huerto, el amo, el dueño. Y entonces Jesús le dice, María. En el nombre reconoce al maestro, Rabuní. Y entonces Jesús le da una encomienda, ve y di a mis hermanos. Y ahora, al final del día, ya al anochecer de aquel día, el primero de la semana, el domingo por la tarde, después de todo un día de mareo, porque ya Pedro y Juan han ido, ya han visto el sepulcro, y dice el mismo Juan, vio y creyó. Luego la Magdalena fue, ve, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ve y díselo a mis hermanos. Y entonces ahora por la noche aparece Jesús. ¿Dónde? En medio de la comunidad. Y ahí en medio de la comunidad entra con las puertas cerradas. Por la madrugada aparece Jesús, las puertas del sepulcro abiertas. Por la tarde aparece la comunidad cristiana. De noche, las puertas cerradas y el miedo. Todo antagónico, todo contrario a lo que ha acontecido por la mañana. Dios ha puesto felicidad, alegría en el corazón, pero ahora por la noche todavía no acaban de entender y están muertitos de miedo. Y así todo, aparece Jesús, se pone en medio de pie, se pone de pie, la figura del resucitado. Ya hemos dicho alguna vez que para el idioma griego, los griegos, la palabra resurrección no existe. En el lenguaje griego, en el idioma griego, la palabra resurrección no existe. Porque los griegos son filósofos. Y entonces la resurrección no existe en la filosofía. Por tanto,
no existe la palabra. Entonces, ¿cómo se habla del resucitado? Un hombre que se levanta y se pone de pie. Egeiro, el verbo es istemi, anistemi, anástasis, ponerse de pie. Eso es hablar de la resurrección para un griego. ¿Os acordáis también cuando Pablo va al Areópago y habla de que hay uno que se ha levantado de la muerte? Le dicen, cállate. En tonterías dices, hombre, un hombre que se ha levantado de la muerte, el Hijo de Dios, y bobadas de estas. Vete, de esas cosas te oiremos otro día. Nosotros estamos aquí para cosas serias, no para esas tonterías que tú avisas, anuncias. Pues así, los griegos. Pues entonces Jesús acontece, entra con la puerta cerrada, así como la puerta del sepulcro no ha podido contener la vida y la ha rodado y ha aparecido la vida. Ahora, con las puertas cerradas, Jesucristo entra, accede. Como muchas veces tu corazón está cerrado por el miedo, por el pánico, por el dolor, por la inseguridad, por la insatisfacción, por el sufrimiento, por tantas cosas. Y Jesucristo entra para poner la vida nueva. Entonces, paz a vosotros, paz a vosotros. Eso dice Jesucristo a sus discípulos. Aquellos que están muertos de miedo, Jesucristo acontece y les dice, paz a vosotros. Y entonces les enseña los signos del amor, las manos, los clavos y el costado. ¿Cómo sabes si uno te ama? Porque ha sufrido por ti. Si hay alguien que sufre por ti, es porque te ama. Quien no sufre por ti, no te ama. Ese es el gran misterio que hay que hacer en los cursillos prematrimoniales. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por esta? ¿Tú estás dispuesta a sufrir por este? Sí, no. Si no, no te cases. O mejor, no te cases. Búscate otra parroquia y te casas en esa otra parroquia. Porque si tú no estás dispuesta a sufrir por este o por esta, significa que tú no tienes amor. Tan fácil como eso. Sino porque la gente se divorcia. Como tanta gente. No es fácil estar toda la vida, ¿verdad? Los que estáis aquí, que estáis ya un montón de años casados, ¿sabéis? No es fácil estar toda la vida al lado de uno, de una, que de jovencito era muy guapo y muy guapa, pero después nos dan las arrugas, las canas, tantas cosas, ¿no? Y ya uno conoce todas las marañas del otro. Entonces, como no puedes sufrir, como no tienes el espíritu que da Jesucristo hoy, como no tienes el espíritu de la resurrección, no entiendes el sufrimiento. Y al no entender el sufrimiento, lo quieres quitar. Nosotros, el día del Viernes Santo, nos arrodillamos ante la cruz. Conocemos, miramos de frente el sufrimiento, el dolor que aparece en nuestro corazón, que nos causan a veces ciertas personas cercanas. Y entonces Dios nos ha revelado un misterio. Entonces Dios nos quiere ayudar a tener estas pruebas del amor. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? ¿Qué haces por mí? ¿Tú me quieres? ¿Conoces cuál es mi sufrimiento? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cuál es mi situación? ¿Por qué he contestado así? ¿Por qué he hablado de esta forma? ¿Por qué he hecho esto? Y empieza un diálogo del amor que no lo entiende todo el mundo. Y este es el diálogo que tiene ahora Jesucristo con sus discípulos. Y entonces, cuando se hace presente el amor ante unos necios, ante unos insensatos, ante unos torpes, uno porque lo ha vendido, el otro porque lo ha negado, el otro porque lo ha abandonado, y a Jesucristo todos que le decían, ¿no? El mismo Tomás, cuando está Lázaro a punto de morir, y Jesús dice, vayamos ya a Betania, que Lázaro está dormido. Chico, pero si hace 4 días querían apedrearte en Jerusalén, vayamos a Jerusalén. Y Tomás, el de hoy, dice, vayamos a morir con él. Qué bonito, qué palabras más bonitas tienen los apóstoles. Vayamos a morir con él. Y ahora resulta que cuando han visto las orejas del lobo, todo el mundo ha huido, todo el mundo ha escapado. Ahora aparece Jesucristo vencedor y también están nerviosos, también tienen miedo porque madre de mi vida la que nos va a caer ahora. Que nosotros decíamos, yo jamás te negaré, aunque todos te nieguen, yo nunca. Y ante una criada, no ya que sea una mujer en una sociedad patriarcal,
ante una criada. Pedro, que no lo conozco, ¿cómo quieres que te lo diga que no lo conozco? El otro que quería morir con él, el Tomás, ahora están todos. ¿Qué va a hacer de nosotros Jesús? ¿Qué va a hacer de nosotros? Misericordia. El misericordioso viene a recoger la miseria de nuestro corazón. Y entonces, paz a vosotros. Madre mía, oye, qué alivio, qué descanso. Si aquel que verdaderamente podía coger la fusta, ¿no?, la vara, y varearnos a todos, no lo ha hecho, sino todo lo contrario. Ahora les dice: como el Padre me envió a mí al mundo, la misma misión que me ha dado a mí el Padre, yo os la doy a vosotros. Os la doy. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, dice, sopló sobre ellos. Cuando Dios hace a Adán, coge el muñequito de arcilla, de barro, lo coge y le hace, sopló, exhaló su aliento en la nariz del muñequito de Adán y resultó el muñequito un ser viviente. También en el capítulo 37 de Ezequiel, cuando está el valle aquello, si os acordáis, lleno de huesos muertos, y dice, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Sí, dice, pues profetiza, tú lo sabes, profetiza, y los huesos se juntan, luego le vienen los nervios, luego le viene la carne, luego le viene, se forran de la piel, y ahora exhaló su espíritu y esos huesos vivieron. Ahora, estos hombres de carne y hueso han revivido. El resucitado no está muerto, respira, exhala su aliento, y entonces dejan de ser polvo. Y así entonces, recibiendo el Espíritu Santo, aprenden. Se nos ha perdonado a nosotros, también nosotros estamos llamados a perdonar. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¡Qué autoridad!, ¿no? ¡Qué autoridad! ¡Qué corazón más grande está dando Jesucristo a sus discípulos! Poder perdonar, poder comprender, poder entender la miseria del otro. ¿Por qué? Porque has entendido, has comprendido tu miseria. Has comprendido, has entendido quién eres tú, Pedro, Tomás, discípulos. Y entonces ahora, ¿no?, Jesucristo ha acontecido en esa comunidad, pero falta Judas, que se ha ahorcado, y Tomás, eran 10. Tomás ahora llega. Oyen, con lo amigos que son todos, 3 años compartiéndolo todo, 3 años viendo como Jesucristo, ¿no? Ahora llega Tomás y los discípulos le dicen, Tomás, que hemos visto al Maestro, que ha resucitado, que ha venido y ha estado con nosotros. Y Tomás no les cree, no cree. Les ha dado Jesús una misión a los discípulos de anunciar la resurrección, y uno metido con ellos en la comunidad, en su parroquia, en su casa, amigo íntimo, ahora no les cree. A veces creemos en la iglesia cuando hablamos que todo el mundo nos tiene que creer. No, todo el mundo no tiene que creer a lo que nosotros decimos. Va a creer aquel que Dios quiera que crea. Por eso el Concilio Vaticano II ha dicho que la fe es un don. La fe no se impone, la fe se propone. Y si el Espíritu Santo secunda lo que nosotros pobremente y con dificultad anunciamos de este resucitado, entonces creerás. ¿Por qué? Porque en base a lo que la Iglesia anuncia, después Jesucristo nos va trabajando, como trabaja a Tomás. Y entonces no cree. ¿Por qué? Es un mellizo. Tiene otra persona que, aunque no es semejante a él, ha compartido en el mismo momento el vientre de su madre. Tiene un problema de reconocimiento, Tomás. Y entonces siempre duda. ¿Me quiere a mí o quiere a mi hermano? ¿Me ama más a mí? ¿Soy más importante yo que el otro es más importante? Siempre tiene esta duda dentro, el mellizo. Y no te digo ya el gemelo, que es idéntico cuando se ve al espejo. Hay mucho problema en la psicología de esta gente. Entonces, no cree, pero no pasa nada. Por eso Dios no deja de amarlo.
lo amo. Y cuando la comunidad se vuelve a reunir el domingo siguiente para celebrar la Eucaristía, para celebrar la resurrección, para celebrar el amor de Dios, no pasa nada más que entra Jesús otra vez, se pone en el medio otra vez, dice paz a vosotros otra vez, y ya sin que nadie, porque podría haber dicho Pedro, que es el responsable de la comunidad, ¿no?, va por la tarde a Jesús y le cuenta lo que ha pasado, y cuando Jesús viene ya está puesto un poco está prevenido. Entonces, no, llega Jesús y enseguida va a encarar a Tomás. Llega Jesús y se pone de frente a ti. Dice, pero qué miedo tienes, pero ¿cuál es tu problema? Tomás, ven aquí. Mira mis manos, ¿ves los agujeros de las manos? Trae tu dedo, mételo. Oye, ¿ves el roto, ¿no?, el desgarrón, la herida del costado? Trae tu mano y métela en el costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Jesucristo está dispuesto a sufrir nuevamente por amor, porque a Jesucristo no se le acaba el amor como se nos acaba tantas veces a nosotros. Jesucristo nos ama en la totalidad de nuestra vida. Y entonces, claro, no se dice si Tomás ha tocado o no ha tocado al Maestro, pero sí que se dice que ha creído. Y es lo que nos invita hoy a nosotros, a creer en el amor de Dios, que viene con misericordia para que nosotros, viéndolo, también podamos creerlo. Pues así, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, bienaventurados aquellos que creen a los que han sido testigos de la resurrección, bienaventurados nosotros, porque muchos signos ha hecho Jesucristo que no están escritos en este libro. Estos que hemos visto, que hemos leído o que leemos los domingos, han sido escritos para tres cosas. Para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, para que creamos que Jesús no solo es el Mesías, sino el Hijo de Dios, y para que creamos y tengamos vida en su nombre. Por eso nosotros tantas veces invocamos el nombre de Dios, invocamos su misericordia divina sobre nuestros pecados, sobre nuestra pobreza, y le pedimos hoy a la misericordia divina que nos ayude siempre a tener presente y patente en nuestro corazón el amor y la misericordia de Dios. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso,